Bueno, este tercer ejemplo pide que identifiquemos los que no son griegos ni latinos, que estudian menores de 30 años y mayores de 50. Griegos y latinos es una condición que hace referencia al origen, entonces tendremos que establecer una condición para ella. Y adicionalmente negarla, que no sean. Dos, los que estudian es colocar básicamente el valor lógico de la celda. Y menores de 30, mayores de 50, al igual que la condición de origen, es una condición que en este caso es excluyente, porque no existirá un número que cumpla eh, las dos cosas al tiempo. Será los que cumplen una u otra, pero no las dos cosas al tiempo. De ejemplo, si nosotros hablamos de 15, cumple la de 30, pero no cumple la de 50. Entonces, por ello no podríamos decir que ese valor fuera y, no, es uno u otro en este caso. No podremos decir que cumple ambas simultáneamente. Haciendo esas consideraciones, pues creo que podemos ya empezar. Empezaremos por crear nuevamente la condición que reúne los tres aspectos. Como se está pidiendo que sean la parte de origen y la parte de estudio y la parte de edad, pues tenemos un y que los va a relacionar a los tres. Entonces empecemos con decir y vamos creándolas. Primera, que no sean griegos ni latinos. Eso quiere decir que el origen no sea o griego o latino. Eso es lo que realmente estamos diciendo. Entonces, la primera parte del i es un no. ¿A qué? A un o que el origen sea, o sea, el origen, la celda donde tenemos el origen, sea igual, entre comillas, escribimos la palabra griego, cerramos comillas, punto y coma, vamos al segundo elemento del o, que incluye que esa misma celda sea latino. Cerramos. Allí termina nuestra O. Lo podemos identificar, entonces terminó el no, lo que estábamos negando, que es la O. Aquí, terminando de negar este O, entonces cerramos el no y quedamos para el siguiente argumento del i. El siguiente punto del i, que ya está solucionado pues en cuanto a la parte de origen, es que estudien. Entonces, que no cumpla lo del sitio y ahora y que estudien, o sea, que estudien sea verdadero. Para decirle que sea verdadero, simplemente damos el valor lógico de la celda. Recuérdense que aquí podríamos decir que la E15 igual a verdadero, será igual que simplemente colocar E15, porque eso nos retornaría un valor de verdad. Y el tercer elemento, que sean menores de 30, nota, tercer elemento por I, o sea, de las condiciones, está la del origen, está la de estudio, y ahora veamos la de la edad. Entonces, la de la edad también es una u otra, o menores de 30 o mayores de 18. Entonces aquí diremos o, abre, la celda de la edad debe ser menor de 30 o la misma celda de la edad debe ser mayor de 50. Termina aquí el o, cerramos. Hemos terminado básicamente, ese es nuestro valor lógico 3, tal como lo apunta. Podemos cerrar, terminamos el i y damos enter. Primero no lo cumple, veamos a ver si alguno cumple con esto. Sí, hay algunos que lo cumplen. Entonces, por ejemplo, este no es de Bogotá, estudia y adicionalmente es mayor de 50, lo cumple. Este también lo cumple, de Cartagena, estudia. Aquí tenemos otro de 65 de Cali. Aquí tenemos uno de 54 de Cali. 57. Esos son los que básicamente cumplen las condiciones que hemos colocado. Uno de 70. No tenemos menores de 30 que estudien. Entonces por eso nos da este tipo de resultados. Bueno, por otro lado, también este uso de los conectores nos facilita ciertos trabajos que hemos realizado previamente. En un ejercicio anterior, nosotros habíamos identificado para una serie de lugares unas determinadas pluviometrías, temperaturas y alturas sobre el nivel del mar. Y queríamos identificar cuáles cumplían, esa era la parte que realmente nos interesaba, las condiciones de tener pluviometría mayor de 750, temperatura menor de 16
y adicionalmente altura mayor de 500. Este es un trabajo que fácilmente nosotros lo podemos hacer utilizando los conectores lógicos. Aquí estamos pidiendo tres condiciones de manera simultánea. Entonces lo podemos escribir todo también con un y, que se cumpla que se cumplan las tres cosas simultáneamente. Entonces podríamos decir igual y que la pluviometría, a ver, y abre paréntesis, eso, que la pluviometría sea mayor de 750, que adicionalmente la temperatura sea menor de 16 y que adicionalmente la altura sea mayor de 500. Eso era lo que originalmente pedía el problema, y aquí simplemente con ese conector ya hemos logrado garantizar la condición. Primero no lo cumple, eso lo sabíamos, y podemos ver que donde tenemos los cumples del ejercicio anterior es donde tenemos el valor de verdadero. De aquí en adelante básicamente tenemos es que agregar a nuestra expresión el sí previo, y ahora sí colocamos lo que queremos que haga. Si cumple la condición, que coloque la palabra cumple, y si no, que no haga nada, por ejemplo. Entonces el primero, nada, y ahora sí está colocando solo cumple a los que son. Nosotros realmente no nos podemos guiar porque haya colocado también los valores de bajo y seco. Es posible que algunos valores de los que no cumple, varias de las condiciones sean las que no cumple, y la sintaxis de la orden que nosotros estábamos dando, por cierto, mucho más compleja, pues colocaba solamente una de las características que no cumplía, y podría cumplir dos o incluso hasta las tres condiciones podría incumplirlas. Entonces por ello termina siendo hasta mejor que nos identifique exactamente solo los que cumple y no como lo hizo previamente. Podríamos también pedir que identificar cuáles de estos valores realmente son los que uno no cumple, o cuántas de las condiciones cumple, y yo lo podríamos hacer con una suma de las celdas. Aquí hay que tener un pequeño cuidadito cuando colocamos las condiciones, y eso lo veremos a continuación. Primero vamos a colocarle simplemente que sume las condiciones. Esa suma de condiciones pues realmente nosotros las tenemos acá, ¿sí? Podríamos sacarlas, simplemente que saque las diversas condiciones de acá y las sume. Eso es un trabajo que es bastante sencillo. Copiamos esto, vamos a decirle que en esta columna nos sume esos valores. Entonces, como los queremos sumados, quitamos los puntos y comas, los reemplazamos con signos más, y este también, y aparentemente esto sería lo que necesitamos hacer, pero vemos que no funciona, porque en todas nos da como un valor verdadero. Esto se debe a que se están realizando primero las sumas que las comparaciones, entonces por ello los resultados terminan siendo impredecibles. Para solucionar ese problema, simplemente encerramos las comparaciones entre paréntesis y continuamos con nuestra suma. Entonces hemos colocado simplemente las condiciones, las encerramos entre paréntesis. Recuérdese que suma y las comparaciones son el último operador que se mide en la jerarquía. Entonces ahora sí, aquí está realizando primero las comparaciones, obteniendo los falsos o verdaderos, y después sí está realizando las sumas. Aquí vemos que este entonces ya nos está aportando una suma de 2, quiere decir este cumple 2 de las condiciones, este cumple 3, aquí una, 3 y sucesivamente. Nos permitiría incluso este método jerarquizar, poder ordenar cuáles sitios son los que más cumplen, cuáles son los que menos cumplen. Esta es una característica realmente muy interesante del método, poder determinar cuáles cumplen las condiciones y poderles asignar precisamente esos valores. De ahí en adelante pues creo que sobra decir, se requiere bastante práctica, hay que experimentar bastante, tanto pues en la creación de los condicionales como tal, su sintaxis, ser un poquito cuidadosos, identificar claramente en qué celdas nosotros tenemos condiciones que son excluyentes, en cuáles no, pues para realizar este tipo de trabajos de una manera bastante acertada.
Por el momento creo que entonces este tema queda de esa forma. Muchas gracias por su atención.